Bueno, miren qué hermosa esta estrella en relieve, muy bonita. Muchas veces la hemos visto así. Miren qué belleza, ¿eh? Esta tiene 6 puntas. Pero bueno, acá vamos a hacer una variante con 5 puntas y tiene como mucho más relieve también por el tema del grosor de la lana. Bueno, miren qué belleza. Esta es la parte de atrás. Y con esto podemos hacer muchísimos trabajos. Se usa muchísimo en mantas o en algún pie de cama o en almohadones, porque lleva un tiempito elaborarla, ¿no? Tiene mucho relieve hacia arriba y hacia abajo, entonces está muy bueno. Y en esta ocasión, como siempre, a mí me gustó combinar colores. Esto sería más clásico. Así como está, se usa muchísimo en hilo de algodón, en un color, por lo general las mantas las vemos en crudo o en blanco, pero miren qué bonita. Y también se ven en las mantas más abrigadas, como en este caso que es lana, así en colores lisos, ¿eh? Y acá, bueno, hemos hecho una variante con 5 pétalos en vez de 6 y con 3 colores combinados como para empezar, porque luego se pueden seguir combinando otros colores si uno lo desea. Entonces, acá tengo mis agujitas. Esta es una número 4, ahí, y esta es una número 5. Con cualquiera de las dos podría tejerla, hasta con una 4,5 también se podría tejer. Yo voy a tejerla con la 4. Y como digo siempre, como menciono, igual de todas maneras, el número de aguja va a variar según el material que ustedes tejan. No, yo no digo nada que sea todo estricto, tiene que ser marca determinada, número de aguja determinado, porque no funciona. O funciona hasta por ahí nomás. Porque también depende la forma en que uno presiona los puntos, aprieta los puntos, maneja, ¿no? El tejido. Eso es muy personal. Entonces siempre hay una variante entre el número de aguja y el hilado que vayamos a elegir. En esta ocasión elijo tejerla con una número 4. Si yo quisiera que esta estrella quede apenas un poquito más grande y un poquito más floja, igual esto está súper blandito, queda fantástico. Pero si yo quisiera que esto quede aún más flojito, bueno, puedo elegir tranquilamente una aguja más gruesa. Por eso les digo que nada es tan determinado. Eso por un lado, y por otro lado, acá tengo mi lanita que uso siempre para todo este tipo de muestras y para muchos trabajos, que es finita, dobles. Esta lana se usa mucho para tejer a máquina. A mí me gusta tejerla así, doble. Ustedes pueden buscar el hilo que sea, el grosor que sea, lo que a ustedes les gusta, ¿eh? Yo solo voy a compartir los materiales que estoy utilizando en cada uno de mis trabajos. Este es en este color verde agua y acá tengo un verde musgo un poquito más oscuro, que es para hacerle un marquito. El centro en esta ocasión es este turquesa. Así que vamos a empezar. Tanto como esta o esta de 6 puntas, las hacemos igual, solo que sumaríamos puntos para hacer una puntita más de esta flor o esta estrella, ¿sí? Es una flor preciosa, miren qué bonita que queda. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer un anillo mágico y como son 5 pétalos, yo voy a hacer un grupito de 3 varetas por cada pétalo. Entonces, en total, en nuestro anillito mágico vamos a cargar 15 varetas. Y empezamos ahí con una cadenita y voy por el primer grupo. Levanto 3 cadenitas, tejo mi primer vareta, ahí tejo la segunda y la tercera. Una cadena de separación y vuelvo a tejer un grupo de 3 varetas. Y así vamos a completar este anillito con 15 varetas en total. Pero vamos siempre a separar un grupo de 3 varetas con una cadena. Ese es el inicio. Si yo quisiera hacer esta florcita o estrella con 6 pétalos, bueno, voy a cargar un grupo más de 3 varetas, ¿eh? Ustedes luego eligen.
cuál les gusta más, qué proyecto harían con esta flor o con esta estrella hermosa. Entonces pueden agregarle un pétalo más si lo desean. Pero como es la que está más vista, la de 6 pétalos, me gustó compartir esta con 5 y combinando colores. Tengo 1, 2, 3, 4, me faltaría un grupo más. Ahí hice la cadenita y vuelvo a tejer 3 varetas. El centro yo elegí hacerlo con otro color. Bueno, acá yo tendría que hacer una cadenita y cerrar la hilera. Pero no voy a hacer ese movimiento porque estoy buscando quedarme justo dentro del arco de esa cadenita. Entonces, antes de cerrar el anillo mágico, voy a tomar una lazada y tejo una media vareta, pero muy cortita, como si fuese el tamaño de la cadenita que viene en este espacio. Entonces, al realizar esa media vareta, yo ya quedo ubicada en el centro de este arquito que hemos hecho con una cadena separando pétalo con pétalo. Esto lo voy a dejar en suspenso y me tocaría cerrar el anillo mágico. El anillo mágico, recuerden que tienen que hacer un nudito y luego esconder la hebra. No lo dejen así sueltito porque puede abrirse en un futuro. Entonces directamente enhebran, hacen un nudo y esconden la hebra, listo. Volvemos de nuevo a este centro. En esta ocasión yo voy a repetir el color en la segunda hilera, pero necesitaba quedarme en el hueco de la cadena. Acá voy a levantar una vareta, una cadena y tejo una vareta en el mismo espacio, o sea, en este huequito que habíamos dejado. Vamos a hacer esto que va a servir como aumento y separación de un pétalo a otro. Y ahora comienzan los relieves. Tomo una lazada y en este grupito de 3 varetas abrazo y tejo en relieve hacia adelante una, acá viene la otra y la tercera. O sea que estas 3 varetas las voy a tejer con un relieve hacia adelante. Y ahora aquí en este huequito voy a tejer nuevamente una vareta común, cadena y una vareta aquí también. Es solo en esta hilera que lo vamos a tejer así, ¿ven? Entonces aquí apenas empieza a aparecer el relieve. Estas luego quedan hacia abajo, que es este movimiento el que estamos haciendo. Aquí abajo están las 2 varetas que yo estoy tejiendo ahora. Y aquí están las 3 que vienen en relieve hacia adelante, ¿sí? Esto es lo que vamos a hacer toda la hilera, en toda esta vuelta. Tejí las 2 varetas que van comunes y ahora en este grupito de 3 las tejo con un relieve hacia adelante. Y es repetir con cada uno de estos 5 pétalos, y en todo caso si hicieran la de 6, lo hacen de la misma forma con 6 pétalos. Acá viene la vareta, la cadena y la vareta. Ven que tejo y ya les muestro cómo empieza a marcarse el relieve. Así hasta dar toda la vuelta. Di toda la vuelta, terminé con la última en relieve y acá, como yo voy a cambiar de color, corto acá y continúo con el color elegido. Si ustedes quieren hacer toda la estrella o la floresta con el mismo color, directamente siguen. Entonces aquí solo voy a hacer un nudito deslizado, una cadenita y corto. Incorporo el nuevo color. Esto luego queda todo para esconder. Bueno, acá puedo elegir comenzar en esta vareta o en la de al lado, en cualquiera de las dos, porque nos va a quedar el inicio. Ahora se los voy a mostrar. Voy a empezar acá, que no está el nudo, así lo pueden ver más tranquilo. Acá adentro tenemos que hacer este mismo movimiento que hicimos en esta hilera anterior, las 2 varetas, vareta, cadena, vareta. Pero estas que quedan y se van a ir sumando a medida que crece el tejido, van a ir en relieve hacia atrás. Y las que vamos a encontrar
con relieve hacia adelante, vamos a mantener ese mismo movimiento, un relieve hacia adelante. En estas no, en estas vamos a empezar con un relieve hacia atrás. Entonces, voy a empezar aquí en el centro. Y como les decía, puedo elegir de este lado o de este lado que comience el inicio de la vareta. Ustedes pueden elegir. Y si no, también podrían elegir sobre una de estas, pero empezar el relieve hacia atrás. Entonces quedaría como escondido por todo el borde de la hojita. Yo voy a empezar bien en el centro, que tomando las varetas en relieve, en definitiva, la unión de la vuelta no se nota. Entonces comienzo en el centro, por eso les digo, ustedes van a elegir, porque cada uno tiene sus mañas, cada uno tiene sus técnicas y eso es respetable, porque es como uno se siente cómodo al tejer. Entonces, tengo acá mi primer vareta, cadena de separación, voy por la segunda vareta, ahí está. Estas son las que van a quedar siempre en el centro. O sea que van a ser estas de aquí. Siempre nos tienen que quedar esas dos varetas en el centro. Y ahora comienza el relieve hacia atrás. ¿Con cuál? Con esta que nos quedó aquí. Entonces vengo por detrás, abrazo esa vareta y tejo este primer relieve que va hacia atrás. Ahí. Y a estas tres que tienen el relieve hacia adelante, vamos a hacer así. En cada una de los extremos vamos a hacer un aumento, pero las que queden en el centro no llevan aumento. En esta ocasión tenemos una sola, pero en la próxima hilera vamos a tener dos y así va a ir sumando. Pero vamos despacito. En esta primera voy a hacer un aumento con el relieve hacia adelante. Entonces tejo una, tomo lazada, voy al mismo espacio y tejo la otra. Ese es mi primer aumento aquí en el pétalo. Y recuerden, estas que van a ir hacia abajo van por detrás. El relieve se toma por detrás. Ahora voy a la del medio. Ahí. Acá voy a tejer una sola. Y en la del otro extremo tejo dos. Ahí va una, tomo lazada y en el mismo espacio tejo la segunda. Estiro un poquito y les muestro. ¿Ven? Entonces vamos a ir haciendo un aumento porque estoy buscando que el pétalo empiece a abrirse, ¿sí? Y el relieve empieza a levantar. Miren qué bonito efecto. Es muy, muy linda. Bueno, y ahora estas de aquí abajo vamos a hacer el relieve pero hacia atrás. En estas dos. Entonces, abrazo por detrás. Tejo el relieve hacia atrás. Voy al centro y vuelvo a repetir, como les mencionaba hace un ratito, una vareta, una cadena en el mismo centro y una vareta. Y ahora me tocaría hacer en esta que sigue el relieve hacia atrás. Miren qué hermosa es esta flor. Bueno, acá me encuentro nuevamente con el grupo de las tres varetas en relieve hacia adelante. Entonces recuerden, la de orillo va con aumento al principio y al final. La del medio va solita, no lleva aumento. Esta o las que sigan, que estén en el centro, no llevan aumento. Y acá tengo la del otro orillo, esta sí lleva aumento. Y así de a poquito va a ir creciendo cada uno de estos pétalos y se van a ir levantando o produciendo esa profundidad con el relieve hacia atrás también. Entonces es un efecto muy, muy bonito. Acá me voy a detener para mostrarles y después yo sigo. Esto es lo que se va a ir notando, ¿ven? Esto toma profundidad y esto empieza a levantarse. Que en el futuro vamos a tener estos pétalos divinos y esto es
lo que toma esa profundidad. Miren qué bonito. Bueno, como esto ya se los expliqué, toda esta hilera, yo me voy a quedar tejiendo y ya pasamos después a ver la que sigue. Bueno, acá completé esta que me faltaba tejer en relieve hacia atrás, ¿sí? Y vamos a cerrar con un punto deslizado y me vuelvo a ubicar en el centro, aquí, con otro puntito deslizado. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Acá ya se nos sumaron dos para hacer con relieve hacia atrás. Miren, acá vuelvo a repetir esta especie de V corta. Tengo unas 3 cadenas, que es la primera vareta, cadena, y en el mismo hueco viene la vareta común. Entonces, acá ahora ya me encuentro con 2 varetas y a medida que va creciendo va a haber más. Entonces, estas que están aquí van en relieve hacia atrás. Así, las dos. Y en cada hilera, en cada vuelta se nos van a ir sumando de a poco. Pero estas que están acá van hacia adelante. Y recuerden, por ahora tenemos que seguir con el aumento. Entonces, de estas dos que quedaban en el orillo, voy a elegir esta que está más atrás, esta, ahí, y voy a tejer aquí, en esta vareta, el aumento. Ahí tejo una, voy al mismo espacio y tejo ese aumento. Ahí. ¿Ven? Entonces, acá me van a quedar 3 varetas centrales para tejer sin aumento. Porque yo les comentaba que solo en el orillo va a ir el aumento. Ahí y ahí. Me queda la última y en esta última sí tengo que hacer el aumento. Entonces tejo 2 varetas, una y la otra. Entonces así empieza a crecer el pétalo. Miren qué bonito. Y acá otra vez nos vamos a encontrar con estas dos y a las dos las vamos a tejer en relieve, pero esta vez hacia atrás. Me estoy enganchando las hebritas que tengo por ahí atrás para luego esconder. Ahí y ahí. Esto lo vamos a ir repitiendo. Cuando llego al centro, ya saben, acá va una vareta común, la cadena y otra vareta en el mismo espacio. Que este es nuestro aumento. Y acá las otras dos que van en relieve hacia atrás. Y bueno, acá me queda repetir lo mismo. En esta va el aumento. Estas 3 no llevan aumento y en esta otra vez el aumento, ¿sí? Así que me quedo a terminar toda esta vueltita. Miren qué pinta, como ya tiene su formita, la verdad, muy bonita. Ya así solita es bonita también, sin llegar a terminarla. Acá vamos a repetir lo mismo. Tenemos que hacer una vez más un aumento en cada uno de los extremos. Entonces les voy a mostrar solo esta primera parte porque es repetir exactamente lo mismo, el mismo movimiento. Acá hacemos la vareta, cadena, vareta. Y si ustedes notan, estas se nos han sumado, entonces ahora ahí vamos a hacer el relieve. Siempre en cada hilera se nos va a sumar una de cada lado, una vareta de cada lado, porque agarré mal esta. Ahí. Ahí. Y esta sería la tercera. Bien, ¿ven? En esta se nos había sumado esta del centro. Y acá vamos a hacer el último aumento, digamos, en el pétalo. Entonces repetimos lo mismo, buscamos la primera ahí y tejemos ese aumento. Una y dos en relieve hacia adelante, las dos juntitas, ven que suelto hebra. Y acá también se nos va a sumar una de cada lado. Entonces todas estas varetas las vamos a tejer así solitas. Cuando llegamos al otro extremo viene el otro aumento. Ahí tejí todas las que vienen sin aumento. Me quedó esta
que esta sí lleva el aumento. Esto es repetir una y otra vez con cada uno de los pétalos el mismo movimiento, y cuando llegamos a las de aquí abajo hacemos el relieve al revés. Recuerden que acá siempre se nos van a ir sumando estas del centro. Esas también las tenemos que tejer en relieve. Y aquí hacemos la vareta, cadena, vareta. Bueno, este es el movimiento que ya lo hemos visto en las hileras anteriores, y así es como va a ir creciendo de a poquito. Así toda la vuelta. Bueno, acá, ¿qué les quiero contar? Ahora van a empezar las disminuciones. Empieza a achicarse el pétalo. Pero, siempre hay un pero, ¿vieron? Es así de acá. Si ustedes quieren hacerla un poquito más grande, bueno, pueden continuar con los mismos aumentos, ¿eh? Pueden hacer un par de hileras más si quieren hacer una flor más grande. Y acá repiten los movimientos también, pero el aumento lo tienen que hacer para que la flor empiece a crecer, si quieren algo más grande. Acá vamos a llegar a este tamaño, entonces empezamos con las varetas centrales y tejo estas en relieve hacia atrás. Eso sí, continúa de la misma manera. Acá no cambia y es así hasta el final. Estas que están en relieve hacia atrás se siguen tejiendo de la misma forma. Ahí. Y siempre se nos van a aumentar estas dos centrales para hacerlas con relieve. Y acá vamos a empezar con una disminución. Entonces, estas dos que están ahí, que hicimos el aumento recién, voy a tomar así las dos juntitas y las abrazo. Tejo la primera parte de mi vareta y ahí me detengo. Tomo la lazada, voy a la de al lado, abrazo, tejo la primera parte de la vareta y una vez que tengo a las dos juntitas, ahí voy a realizar esta disminución. O sea que cierro todo junto. Entonces tomo esta forma bien redondita, que empieza a cerrarse. Esta que está aquí la tejo así comúnmente, que son 3 las que vamos a dejar en el centro. Ahí. Y acá me voy a encontrar con esta que está solita y con estas dos. Entonces, en este caso, como estamos al revés, voy a tomar primero la que está solita. Tejo la vareta, pero ahí. Me detengo ahí antes de cerrarla. Y ahora tomo la lazada y voy en búsqueda de estas dos que habíamos hecho el aumento en la hilera anterior. Ahí. Tejo la varetita y me detengo ahí. Entonces ahora sí, tomo la lazada y cierro todo junto. Esta es la disminución que hicimos y miren qué bonita forma que le va a quedar al pétalo. Empieza a cerrar. Acá volvemos a hacer lo mismo. Acá no hacemos otro movimiento que el que veníamos realizando y vamos sumando estas de aquí del centro siempre con la vareta en relieve hacia atrás. Y acá hacemos vareta, cadena, vareta, que es el aumento que nos pide este tejido. Y se reinicia. Empezamos otra vez. Y así vamos a ir cerrando cada uno de los pétalos en los extremos. En una tomamos 2 varetas juntas, que era el aumento anterior. Acá estas dos. Hasta ahí la mantengo en la aguja y luego te agarro esta que está solita. Ahí, una vez que las tengo ahí, cierro. Bueno, así hasta dar toda la vuelta. Miren amigos, acá esto lo adelanté porque es exactamente lo mismo, ¿ven? Entonces acá también es el mismo movimiento que hicimos en la hilera anterior, solo que nos va a quedar una sola vareta en el medio, porque las otras las vamos a hacer con una disminución. Entonces, voy a tomar esta que está aquí, que la cerramos juntas, y la de al lado. Ahí, y ahora cierro, hago la disminución. Acá nos va a quedar una solita, y acá, estas dos también las vamos a cerrar juntas. Ahí,
y ahora las dos que habíamos cerrado en la hilera anterior, ahí. ¿Ven? Entonces así vamos cerrando este pétalo, miren qué bonito. Luego es igual, seguimos igual la vuelta. ¿Ven? Bueno, me quedo tejiendo toda la hilerita. Ahora, con esta hilera sería la última que voy a hacer con este color. Luego nos quedaría la del marquito, este final. Entonces les muestro cómo cerramos la puntita de esta flor. Y en esta ocasión vamos a hacer una disminución con 3 puntos. Entonces, la primera lazada tomamos estas dos y la mantengo. La segunda lazada tomo la del medio, la mantengo y la tercera lazada tomo la del otro extremo. Y las tengo ahí a las 3 en la agujita, cierro todo junto. Ahí. Y comienzo nuevamente. Miren que acá, por costumbre, hice una cadenita y en esta ocasión no lleva cadenita. Es la inercia. Cuando uno va tejiendo a toda velocidad. Hay veces va una cadenita de cierre, en esta ocasión no va. Bueno, esto es repetir el mismo movimiento. Acá, por ejemplo, no se los mostré porque es lo mismo. Siempre vamos repitiendo el mismo movimiento. Entonces, ¿ven cómo cierra bien ahí, bien en piquito? Queda formado este pétalo. Y como les mencionaba, si ustedes la querían hacer más grande, luego para cerrarla la van a cerrar del mismo modo. Van a ir haciendo disminución a los lados y cuando lleguen al final de la flor, aunque ustedes hagan una más ancha, más grande, cuando lleguen al final lo van a cerrar de la misma forma, ¿sí? Van a ir haciendo disminuciones. Pero el tamaño lo van a elegir ustedes. La verdad que es un buen tamaño, debe medir alrededor de 15, 17 centímetros. No lo medí, pero es un aproximado el ancho de esta flor o estrella, como quieran llamarlo, porque la verdad que es muy bonita. Y por lo general veíamos esta flor en mantas que hacían las abuelas con esos hilos ultra finitos y quedaban muy delicadas, quedan muy bonitas. Y queda un lujo. Tener una manta tejida con estas flores o con estas estrellas es un lujo. No me decido porque es una flor y es una estrella al mismo tiempo. Bueno, me voy a quedar a dar toda la vueltita haciendo exactamente el mismo movimiento. Miren qué belleza. Así terminó. Acá corté la hebra porque yo voy a seguir con un color diferente. Si ustedes quisieran seguir, por ejemplo, tejiendo el bordecito con el mismo color, bueno, pueden seguir, no hay ningún problema. A mí me gustó remarcarlo, hacer una diferencia. Entonces, acá tengo este verdecito. Acá vamos a hacer este movimiento igual, ahí, cadenita, hacemos el mismo movimiento. Y luego acá, esperen que quiero esconder esas hebritas. Acá vamos a abrazar por detrás, igual, de la misma forma. Solo va a haber un cambio cuando lleguemos a la punta de la florcita. Bien, ya vamos a hacer una especie de disminución porque vamos a cerrar dos puntos juntos. Aquí. Entre este punto, este último que yo tengo que abrazar por detrás, ven que termino de tejer ahí. Abrazo ahí y abrazo la del otro lado. Esta no la voy a tocar. Ahí. Y una vez que tenga las dos varetas, ahí cierro. ¿Ven? Y continúo. Esa es la única diferencia que va a haber en esta última hilera. Ahí continúo. Voy tejiendo siempre tomando por detrás este relieve. Ahí vamos llegando a la esquina. Esta también. Y esperen que me había quedado muy apretadita mi hebra. Y acá repetimos
como veníamos haciendo antes, en las dos centrales. Bueno, esta sería la última hilera. Dejo una más y ya les muestro cómo queda este lateral. ¿Ven? Así. Entonces recuerden, cuando llegan a esta esquinita ahí, estas dos las cierran juntitas. Eso es lo único que vamos a hacer, para que esto no se abra demasiado. Y así vamos a repetir en cada uno de los lados. Bueno, me voy a quedar a terminar esta florcita hermosa. ¿Qué tal, amigos? Miren cómo quedó hermosa. Ya me dediqué a esconder las hebritas. Esta sería la parte de atrás. Aquí tenemos la parte de adelante y bueno, solamente quedaría si queremos hacer alguna especie de manta, camino de mesa, lo que se les ocurra, porque es muy bonito un almohadón. Unir, que lo pueden unir cosiéndolo tranquilamente con algún color contraste, también quedaría lindo, o con el mismo tono de fondo. Ustedes jueguen con colores, como digo siempre. Aquí está la versión de 6 estrellas, que es la que más se ve, y aquí tenemos una con mucho relieve de 6 estrellas, dije, pero son 6 puntas. Bueno, venimos mal. Y acá tenemos la de 5 puntas, muy, muy bonita y con mucho relieve. A jugar, como digo siempre, a divertirse con el crochet y a crear, que nuestras manos hacen maravillas cuando uno se lo propone. Les dejo un beso enorme y muchísimas gracias por acompañarnos y por tantos mensajes hermosos. Nos vemos en otro tutor. Chao, muchas gracias. Besos.